Gloria al nombre del Señor Jesús. Amada iglesia, amados hermanos, amigos que nos puedan estar escuchando. Quisiera compartir con usted rápidamente unos pequeños versículos bíblicos. Quiero hablar acerca de la unidad en la iglesia, la unidad del pueblo de Dios. Y cuando yo me refiero a la iglesia, mi amado hermano, amigo que me estás escuchando, yo no sé qué problemas usted esté enfrentando en su congregación. Yo quiero hablar, aleluya, acerca de la unidad en la iglesia, porque muchas veces cada uno de nosotros en nuestras congregaciones enfrentamos problemas, pero lo que sucede es que a veces no vemos que esos problemas vienen de parte del enemigo para atacar a la iglesia, no solamente a una familia, no solamente a una persona. Es un ataque a la iglesia, es un ataque a la unidad de la iglesia, y la iglesia a veces no está unida, no está unánime, y entonces cae en la trampa del enemigo. El enemigo quiere que usted piense que ese problema, que ese ataque no es suyo, no tiene nada que ver con usted. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Sin embargo, cuando hay división, cuando no está la iglesia unida, no está unánime, entonces es cuando el enemigo se aprovecha y toma ventaja. Por eso el día de hoy, esta palabra que el Señor me ha dado para comunicar a la amada iglesia que Él compró con su sangre, es acerca de la unidad en la iglesia, la unidad en el espíritu, la unidad en la iglesia. El problema de uno viene a ser el problema de todos, aleluya. Y no solamente dentro de nuestras congregaciones, sino al nivel mundial, en un mundo espiritual. Y las cosas que están sucediendo en el mundo entero tienen que ver también con nosotros. Alabanza al nombre de Jesús, aleluya. Así que sin nada más, quisiera ir rápidamente al primer versículo bíblico para no quitarle mucho tiempo y poder entregar este mensaje rápidamente a sus oídos y a su conciencia. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo y el cuerpo del ser humano nos dan a demostrar, aleluya, lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de la unidad. La unidad. Fíjese bien, hermano, cuando un pueblo está en unidad, Cristo mismo lo habló y lo dijo, que el demonio no se divide y que una casa dividida no puede prevalecer. Así que la iglesia tiene que buscar la unidad. Muchas veces la iglesia no está experimentando más poder de Dios porque las iglesias están divididas, las congregaciones están divididas, pero la iglesia verdadera de Cristo está unida en el espíritu, porque no hay muchos espíritus, aleluya, sino un solo espíritu de Dios, y ese mismo espíritu no se contradice. Así que lo que está bien en algún lugar, ese mismo espíritu lo está obrando en otro lugar, y aquel que tiene el espíritu de Dios también se duele de lo que sucede en otro lugar, y aquel que tiene el espíritu de Dios también se duele de aquel que está conectado en el espíritu, y lo que le está pasando a aquella persona, aquel hogar, aquella familia, me está sucediendo a mí también y me está afectando a mí también, porque estamos unidos, unánimes en un espíritu. Así que si yo tengo una opción, tengo la opción de meterme en la batalla por ellos, porque al meterme a la batalla por ellos me estoy metiendo a la batalla por mí mismo también, porque somos un solo cuerpo y un solo espíritu en el Señor. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 dice así la bendita y santa palabra del Señor: y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro según el Espíritu
espíritu, y a otro por fe, y a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Ahora, ninguno de estos es más grande uno que el otro, sino que todo esto es para un solo cuerpo y un solo propósito. Dice el versículo 10: y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, porque así como el cuerpo es uno, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y aquí eso es lo que quiere dar a demostrar Pablo. Pablo está queriendo decir que aunque existen todos estos dones y aunque existe cada uno de los hermanos y cada una de las personas, miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, todos y cada uno son importantes. Alabanza al nombre de Jesús, porque el cuerpo no está dividido, pues el cuerpo es uno solo y cada uno, miembro, hace una función dentro del cuerpo. Y lo que Cristo está diciendo, si nosotros somos parte del mismo cuerpo, tenemos el mismo espíritu, no tiene que haber división entre nosotros, sino que tiene que haber una unidad. Estas palabras y estos versículos bíblicos que estamos leyendo son muy profundos y no vamos a entrar en una profundidad, pero el versículo está muy claro. Solamente basta que usted medite un poco en estos capítulos que estamos leyendo para que vea la importancia de la unidad. Y aquí Pablo termina diciendo en el versículo 12, una vez lo voy a leer, porque dice así: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Mire nada más. Así que la iglesia de Jesucristo, aunque haya muchas congregaciones, se supone que debe de ser una sola iglesia. Y lo que le sucede a una iglesia en algún lugar y tiene que dolerle a las otras iglesias que forman parte del mismo cuerpo. Ahora bien, quiero llevarlo un poco más a lo personal. Si una persona está pasando por una necesidad y si esa persona es parte del cuerpo de Cristo, parte de la congregación, alabanza al nombre de Jesús, aleluya, no solamente se tiene que doler el pastor, sino que cada uno de los que se dicen ser miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de los que se dicen ser miembros o bautizados en el Espíritu Santo, tienen que sentir ese mismo dolor y ese mismo sufrimiento, pues no está siendo la persona abatida, ni está siendo la persona atacada, ni esa familia está siendo atacada por ella misma, sino que están atacando, el ataque está viniendo a la iglesia y a la congregación. Probablemente usted no está mirando ese ataque espiritual que está llegando a la congregación, y al rato va a empezar a atacar a otro, y al rato va a empezar a atacar a otro, hasta que alguien despierte y diga: oiga, estamos bajo ataque. Alabanza al nombre de Jesús. Hay que hacer algo para contrarrestar este ataque del enemigo. Pero esto se pudo haber evitado desde la primera vez. Así que cuando veamos este tipo de situaciones, estemos unánimes, estemos juntos. Aleluya. Busquemos la unidad para contrarrestar los ataques del maligno. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 22. Vamos a brincar al 22 rápidamente. Quiero ir rápido, espero no tardarme mucho. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Oiga bien lo que dice aquí Pablo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desavenencia
en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Vea qué maravilloso cómo lo espiritual Pablo lo trata a traer en el cuerpo del ser humano. Cómo usted puede entender algo del mundo espiritual a través de un cuerpo del ser humano, el cuerpo que Dios creó. Y qué maravillosa revelación que Dios le revela por el Espíritu a Pablo, una enseñanza de cómo nosotros podemos ver el mundo espiritual a través de la función de cómo funciona el cuerpo humano. Y mire estas palabras tan maravillosas. Así que cuando nosotros entendemos estas palabras, no podemos hacer de menos a ningún hermano dentro de la congregación. Y cuando alguien está pasando por una prueba, por un momento difícil, por alguna enfermedad, por algún ataque del maligno, todo el cuerpo, dice toda la congregación, todos los que realmente están en el cuerpo de Cristo se tienen que doler, tienen que formar parte de esto. Y cuando alguien, por pequeño que sea dentro de la iglesia, tiene algo maravilloso, lleva una honra, todos nos ponemos contentos, todos nos debemos de poner felices. No debe de haber envidia, no debe de haber rencor. Alabanza al nombre del Cordero, gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso es que tanta división muchas veces, no entendemos estos pasajes bíblicos, aleluya, y dejamos que los ataques del enemigo nos empiece a entrar y dice, ay, eso no me preocupa, ese es allá en otro país, ese es allá en otra congregación, eso es allá en otra familia, ese no soy yo. Ahí que vea él, que vea aquello, que vea lo otro, es su problema, es su problema, es su problema y no es mi problema. Y no sabe que al final de cuentas el enemigo te está atacando también, si es que realmente tú formas parte del cuerpo de Cristo. Mire nada más esto. Este versículo es muy interesante para que usted entienda la unidad dentro de la iglesia, la unidad dentro de los verdaderos creyentes en el cuerpo de Jesucristo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Qué maravilloso, para que no haya desventaja, entre uno y el otro, sino que los miembros todos se preocupen, dicen, los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es inspiración del Espíritu Santo. Estas no son palabras del hermano Guillermo. Estas no son palabras de aquel que te los haya predicado anteriormente. No, esta es la inspiración del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que nos está hablando, demostrando cómo debemos de actuar en momentos difíciles, en momentos en los cuales la iglesia, la congregación, los hermanos necesitan de nuestras oraciones y de nuestras lágrimas y de nuestros ayunos. ¿Qué tiene que haber el ayuno y la oración en esto? Mucho para estar en la unidad y contraataque contra el maligno. Jesucristo enseñó acerca de la unidad. Juan capítulo 17 versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una oración de Jesús, una oración pública, una oración que hizo en frente de sus discípulos. La hizo al Padre pidiendo la protección y pidiendo que sus
seguidores, que aquellos que aceptaran la palabra de Jesucristo, que aquellos que aceptáramos el evangelio de la salvación, viviéramos de esta manera en una unidad. Cuando hay una iglesia unánime, el enemigo tiene problemas. Cuando hay una iglesia que está unánime, que está junta, aleluya, que se duele del dolor del otro, entonces el enemigo tiene problemas. No es que no va a atacar, va a seguir atacando, pero va a tener problemas. Va a tener problemas porque dice cuando hay un pueblo unido, hermano, hay cosas maravillosas que suceden. Ahora el enemigo lo que busca es en nosotros poner confusión, es en nosotros poner distancia, es en nosotros poner que no nos importe el dolor ajeno, que no nos importe el dolor de las siguientes personas, que no nos importe el dolor de las otras personas. Mi amado hermano, el Espíritu Santo nos llama a estar en estos momentos tan difíciles en unidad. Usted probablemente dice, no sé de qué momentos difíciles usted me está hablando. Yo quiero decirle que hoy, en estos precisos momentos, toda la iglesia en el mundo entero está sufriendo ataques del maligno. Usted probablemente no lo ve así, pero yo quiero decirle que sí. Hay un ataque sobre los cielos, hay un ataque en el mundo espiritual y hay un ataque en las regiones celestes de parte del enemigo sobre las congregaciones. Está también habiendo un ataque en el mundo espiritual y por eso es que de repente empiezan a haber ataques a las congregaciones y de repente empiezan a detenerse los milagros, de repente empiezan a detenerse las contestaciones de nuestras oraciones y no vemos que nuestras oraciones sean contestadas rápidamente. Lo que no vemos es que el enemigo está atajando, está deteniendo nuestras oraciones, está viendo un ataque en los aires y en este momento está viendo un ataque en el mundo espiritual contra la iglesia. No es un ataque solamente contra Israel, no es un ataque solamente contra los Estados Unidos, es un ataque contra la iglesia de Cristo y se está mirando en el mundo espiritual y solamente se puede atacar para atrás, no con proyectiles ni bombas ni nada de eso, sino con ayuno y oración en unidad, un pueblo unánime de corazón, mi amado hermano, aleluya, porque en el espíritu no se puede mentir. Usted puede mentir y fingir en la carne, pero en el espíritu no se puede, mi amado hermano. Lo que es de Dios en el espíritu y lo que no lo es, no lo es. Y aquel que se humilla delante de Dios y llora y gime por otras personas, aleluya, y lo hace de corazón delante del espíritu y en el mundo espiritual, es lo que es, mi amado hermano. El que es real y el que no, no. Mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Pablo sigue enseñando acerca de la unidad en Efesios capítulo 4 versículo 10, siguiendo otra vez en la unidad. Dice así el versículo, Efesios capítulo 4 versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hablando de Jesucristo de Nazaret, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estructura, de la plenitud de Cristo. Mire nada más todas estas cosas. Versículo 16, y de quien todo el cuerpo bien concentrado, fíjese bien el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mírese nada más este versículo, cómo nos está hablando acerca de la vida espiritual. Nos trae un ejemplo a través una vez más de algo físico para darnos a demostrar algo que sucede en el mundo espiritual cuando una iglesia y cada miembro de la iglesia está unido entre sí. Dice como las coyunturas se apoyan unos con otros, se juntan, aleluya, el más débil se junta al fuerte para agarrar fortaleza y entre ambos
forman lo que tiene que formar entre el débil, el fuerte, el medio débil, y se juntan para poder llevar a cabo la función de todo el cuerpo. Aleluya. Y el crecimiento de cada uno de los miembros viene a través de la unidad, la edificación en el amor. Todo es por el amor que tiene que morar en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya.